A continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada habíamos comenzado a ver el tema de conducción bidimensional en estado estable, la cual decíamos está gobernada por la ecuación de Laplace, que nos dice que la segunda derivada de t con respecto de x más la segunda derivada de t con respecto de y igual a 0. Es la ecuación que gobierna este caso de conducción bidimensional en estado estable. También decíamos que se puede escribir de una forma más compacta utilizando la notación del operador nabla. Y entonces nos queda de esta manera. Una solución nos da una distribución de temperaturas. Decimos lo que buscamos cuando solucionamos esta ecuación, para conducción bidimensional, es obtener la distribución de temperaturas, que decíamos es la distribución de la temperatura es los valores de la temperatura en diferentes puntos dentro de la región que estamos analizando. Y esta solución se puede obtener analíticamente o gráficamente o numéricamente. Y una vez que hemos obtenido la temperatura, podemos obtener también el flujo de calor o la transferencia de calor utilizando la ley de conducción de Fourier, la cual es esta ecuación para el caso unidimensional. Entonces aplicamos esto también, ya que decíamos el calor también es una cantidad que tiene dirección y tiene magnitud. Entonces es una cantidad vectorial, y a diferencia de la temperatura, que es una cantidad escalar que no tiene dirección, nada más tiene magnitud. Entonces la temperatura, nada más podemos obtener también una distribución de temperaturas, nada más los valores en diferentes puntos dentro de la región, pero no tienen dirección. El calor también podemos obtenerlo, aparte de su magnitud, también podemos obtener su dirección. Y decimos, lo podemos representar mediante un vector que también puede tener componentes en X, componentes en Y. Entonces, si representamos el vector Q, el vector de la transferencia de calor, Q, tendrá una componente en X, Q subíndice X en Y, más Q subíndice Y en J, y en caso tridimensional también tendría una componente en K. Eso sería para el caso de el flujo de calor. Nos habíamos visto anteriormente, hemos estado viendo que el calor fluye en una dirección de mayor a menor temperatura. Y también otra cosa que sucede es que es perpendicular a los puntos en donde se mantiene una temperatura constante, y una línea o una superficie formada por todos esos puntos que tienen la misma temperatura se llama isoterma, es decir, tienen la misma temperatura. Si se trata de una región bidimensional, entonces esos puntos formarán una curva o una línea, y si se trata de una región tridimensional, entonces sería una superficie. De tal manera que el flujo de calor siempre es perpendicular a estas líneas isotermas. De hecho, el flujo de calor también sería en la dirección del gradiente de temperatura, de mayor gradiente de temperatura. Decíamos esto, para encontrar este flujo de calor necesitamos conocer estas temperaturas, y para obtener esas temperaturas necesitamos resolver la ecuación que gobierna este fenómeno de conducción bidimensional de calor en estado estable. Entonces, para resolverlo, decíamos, se puede resolver por método analítico, método gráfico o método numérico. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas, sus desventajas. En el caso del método analítico, pues tiene la ventaja de que nos da la distribución de temperaturas de manera continua, es decir, podemos obtener una ecuación analítica, la cual nos puede permitir calcular la temperatura en cualquier punto continuamente. Y comparado con estos otros métodos que vemos más adelante,
por ejemplo, el método gráfico, pues hay que hacer algunos trazos ahí para calcular la temperatura, lo cual puede no ser muy correcto, muy exacto, si dependiendo de cómo trazamos algunas líneas de temperatura constante o de flujo de calor, mientras que el otro método numérico también hay que realizar muchas iteraciones y también dependiendo de tantas iteraciones se realicen, qué tan fina se realice una discretización, pues también dependerá su exactitud. Sin embargo, se puede adaptar a diferentes geometrías. En este caso, el método analítico, decimos, resulta útil en que nos da esa distribución continua de temperaturas. Sin embargo, también es difícil obtener una solución cuando tenemos una figura o una región que está limitada por una figura o una figura que es de manera irregular, digamos, y también dependiendo de las condiciones de contorno. Entonces, no siempre es posible, inclusive, obtener una solución. En otras ocasiones es posible obtener la solución, pero es bastante complicado obtenerla. Entonces, este método analítico consiste en obtener una solución analítica de la ecuación de Laplace, como habíamos mencionado, y se utiliza para solucionar esta ecuación un método que conocemos como separación de variables o método de separación de variables. Entonces, este método consiste en suponer que existe una solución que se puede expresar como el producto de dos funciones independientes, x y y mayúsculas. Entonces, como vemos aquí en esta ecuación que tenemos enumerada con el número 2, la suponemos que es igual a x por y. Entonces, esa es una suposición inicial que se hace en este método. Y posteriormente lo que hacemos es sustituir esta suposición en la ecuación original. Sustituimos este producto de dos funciones independientes, x y, en la ecuación original, que teníamos segunda derivada de t. En lugar de t ponemos x por y mayúscula, y luego más segunda derivada parcial de t. También sustituimos xy con respecto de y. Entonces esto nos queda de esta manera, igual a 0, realizando esta sustitución. Y también ahí podemos recordar que x es constante con respecto de y del mismo modo y mayúscula es una constante con respecto de x. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que bueno, aquí lo hemos puesto que x mayúscula depende únicamente de x minúscula y y mayúscula depende únicamente de y minúscula. Es decir, por eso lo ponemos ahí entre paréntesis y de y x de x. Entonces eso nos permite separar o más bien sacar fuera de la derivada a x o a y respectivamente, dependiendo de cuál término estamos utilizando. Entonces nos queda aquí, por ejemplo, el primer término sacamos y, ya que y es constante con respecto de x, entonces nos queda y fuera de la derivada, y en el segundo nos queda x fuera de la derivada. Y entonces nos queda de esta manera, la cual podemos ordenar también para que nos quede todo lo que depende de x en un solo término y todo lo que depende de y en otro término. Entonces nos queda de esta manera. Dividimos entre x por y. Al dividir entre x por y mayúscula, nos queda 1 sobre x mayúscula por segunda derivada de x mayúscula con respecto de x minúscula más 1 sobre y mayúscula por la segunda derivada de y mayúscula con respecto de y minúscula. Entonces aquí, como podemos ver en esta ecuación, ya tenemos todo lo que depende de x en un término y todo lo que depende de y en otro término, y eso lo podemos arreglar también pasando un término del otro lado. Pasaría negativo, este término que depende de y lo pasamos del otro lado, nos pasa negativo, y
y lo podemos igualar a una constante. ¿Por qué? Porque para que esta igualdad se cumpla, habíamos mencionado que ambos lados deben de ser igual a una constante. ¿Por qué? Porque decíamos, todo esto de x depende únicamente de x y lo de y depende únicamente de y. Es decir, habíamos mencionado que x es una constante con respecto de y y mayúscula es una constante con respecto de x. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, estos dos términos deben de ser iguales, pero a la vez también deben de ser igual a una constante, deben ser constantes. No pueden tomar cualquier otro valor. Y entonces estos se igualan a una constante que se llama constante de separación y que denotamos con la letra lambda al cuadrado. Decíamos, se utiliza al cuadrado porque de esta manera se hace un poco más simplificado el análisis de solucionar la ecuación. Si utilizamos lambda, pues después hay que elevar al cuadrado y hacer algunas más operaciones. Entonces por eso se pone lambda cuadrado y este valor de esta constante, decíamos, puede tomar valores positivos, negativos o cero. Obviamente puede tomar cualquier valor, incluyendo menores o iguales o mayores que cero. Entonces decíamos, introduce esta constante. Si decimos que todo esto es igual a una constante, entonces esta ecuación se nos puede separar en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso de ahí que este método, decimos, se llama método de separación de variables, porque tenemos una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Inicialmente tenemos la ecuación original hasta acá, esta ecuación, y después todavía nos queda aquí una ecuación diferencial de segundo orden. Y utilizando esta constante de separación, entonces se nos puede separar esta ecuación en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces ya no nos queda una ecuación diferencial parcial, sino dos ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizando la constante de separación lambda cuadrada. Entonces nos queda de esta manera, nos quedan dos ecuaciones, una con segunda derivada, ya no nos queda parcial, nada más ecuación diferencial ordinaria, segunda derivada de x mayúscula con respecto de x, más lambda cuadrada. Entonces hay más lambda cuadrada. Esto viene de aquí nada más. Y entonces aquí esto decimos igual a constante. Aquí podemos también igual, ya decimos que eso lo igualamos a lambda cuadrada, entonces aquí quedaría igual a lambda cuadrada. Y entonces por eso de ahí que nos queda de esta manera. Nos quedan de esta manera las ecuaciones. Entonces ahí poniendo el lambda cuadrada, entonces ahí también nos faltaba poner aquí la x y la y aquí. Entonces ahí nos quedan de esta manera, nada más separando estas ecuaciones. Nos separamos la ecuación diferencial parcial de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces esas ya las podemos resolver de otro método que se puede obtener una solución para cada valor, para diferentes valores de lambda, ya que puede tomar valores positivos, negativos o cero. Y también necesitamos utilizar las condiciones de contorno de frontera para encontrar la solución particular. Entonces, antes de encontrar la solución general y la solución particular,
estamos mencionando lo de las condiciones de frontera o tipos de condiciones de frontera que podemos encontrar en los casos de transferencia de calor. Nos decíamos que podemos encontrar 4 tipos de condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, digamos, pueden ser estos casos. Uno de ellos es temperatura constante, que también se conoce como condición de Dirichlet. En otro caso, puede haber casos en donde no conocemos la temperatura, pero conocemos el flujo de calor. Entonces, este tipo de condición de frontera también se conoce como condición de Newman. En otros casos podemos no conocer la temperatura o el flujo de calor, ya que podría no haber flujo de calor, pero nos dicen que es una frontera aislada. De hecho, podría considerarse como un caso particular del caso anterior, de flujo de calor constante, en donde ese flujo de calor es igual a cero, en un caso de frontera aislada, en donde el flujo de calor es igual a cero. Y en otro caso podemos tener el caso de cuando tenemos una transferencia de calor por convección en la frontera. Entonces, en ese caso, el calor que se está transfiriendo por conducción debe ser igual al calor que se transfiere por convección hacia el fluido. Entonces, esas son condiciones que nos permiten encontrar la solución particular. Entonces, para ello decíamos, vamos a considerar un caso para encontrar la solución particular. Consideramos un caso en donde establecemos unas condiciones de frontera. Pues para ello consideramos un caso de una geometría rectangular. La geometría, como vemos, es una geometría sencilla, un rectángulo nada más, lo cual, como mencionamos anteriormente, se puede obtener una solución analítica para casos de geometrías relativamente sencillas. Decíamos, para casos de geometrías más complicadas o condiciones de frontera también más complicadas, también, digamos, una función, por ejemplo, en vez de que sea la temperatura constante, podríamos tener una función ya sea sinoidal o de algún otro tipo, lineal o exponencial, de cualquier otro tipo. Entonces se complica ya obtener una solución analítica para esta ecuación y sus condiciones de frontera. Entonces, estamos considerando un caso sencillo de una geometría rectangular en la cual conocemos sus temperaturas constantes en los extremos. De hecho, aquí tenemos especificados en este caso 3 de los lados tienen la misma temperatura, T igual a T1, y designamos la temperatura en otro lado, en el lado superior, T igual a T2, es decir, la temperatura en las fronteras de esta geometría en 3 de los lados es igual, y en otro lado es diferente nada más. Y tiene un ancho W y una altura H. Entonces ahí habíamos mencionado que la figura las condiciones de frontera que se ilustran en la figura se pueden escribir de la manera que tenemos aquí. Es decir, en X igual a 0, la temperatura T igual a T1, en X igual a W, T es igual a T1, en Y es igual a 0, T igual a T1, y en Y igual a H. Cuando T es igual a H, tenemos la temperatura T igual a T2, que es la que es diferente de las otras. Entonces decimos, ya una vez que hemos definido las condiciones de pues la geometría, es decir, la región en la cual buscamos la distribución de temperaturas y las condiciones de frontera de esta figura o de este caso, entonces podemos ya encontrar una solución particular. Ya podemos encontrar una solución particular una vez que tenemos definidas las condiciones de contorno. Decimos, las condiciones de contorno es como si fueran los datos del problema. Si no conocemos las condiciones de contorno, no podemos encontrar una solución.
particular no podemos encontrar los valores. Es decir, no tenemos los datos, algunos datos de la temperatura en algunas partes para poder encontrar la distribución en los demás puntos. Es como en cualquier otro caso, cuando buscamos resolver un problema, necesitamos algunos datos para calcular algo, necesitamos conocer algunos datos. Entonces, en estos casos, los datos que necesitamos conocer son precisamente las condiciones de frontera. Y también decíamos, necesitamos primero solucionar la ecuación. Entonces, también necesitamos, una vez que tenemos ya las condiciones de frontera, entonces podemos obtener la solución de esta ecuación. Decimos que existen casos en que puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, el primer caso, el caso más sencillo sería cuando es lambda cuadrada igual a 0. Para cuando lambda cuadrada es igual a 0, entonces tenemos aquí que de este par de ecuaciones, diferenciales ordinarias que habíamos obtenido, si lambda cuadrada es igual a 0, pues se nos simplifica y nos queda nada más que la segunda derivada de x con respecto de x minúscula es igual a 0 y segunda derivada de y mayúscula con respecto de y es igual a 0. Entonces estas son ecuaciones diferenciales extraordinarias de segundo orden. Como son de segundo orden, pues nos quedan dos constantes de integración. Decíamos, esta la podemos resolver de manera sencilla por doble integración. Entonces, resolviendo por doble integración, nos queda que en el primer caso, x mayúscula es igual a c1 por x minúscula más c2. En el segundo caso, y mayúscula igual a c minúscula más c4. Es decir, enumeramos las constantes desde C1, C2, y luego continuamos la enumeración C3, C4. De manera que estas constantes no son las mismas en el caso de X y en el caso de Y. ¿Esto por qué? Porque después las utilizamos en la solución. En la solución decimos es T igual a X por Y. Es la solución que se supuso inicialmente, del cual partimos, del cual es el punto de partida de este método. Suponer que hay una solución para la temperatura. La solución, decimos, es la distribución de la temperatura. El punto de partida de este método es suponer que existe esta solución, que hay una solución, que podemos expresar la temperatura como un producto de otras dos variables, cualquiera x, y. Y entonces aquí podemos sustituir estas soluciones, C1 por X más C2 y C2 por Y más C4. Entonces, por eso es importante que enumeramos las constantes C1, C2, C3, C4 y no ponemos las mismas constantes, porque aquí cuando las sustituimos son diferentes. Las constantes. Y entonces ahí lo que hacemos es encontrar los valores de C utilizando las condiciones de frontera. Y aquí lo que hacemos también, se hace más manejable todo el procedimiento, el desarrollo algebraico, si hacemos un cambio de variable. Y este cambio de variable es sustituir, más bien, introducir una nueva variable, otra variable, que es la variable θ, y que definimos como t menos t1. Y decíamos, eso sigues cumpliendo la ecuación, eso se sigue cumpliendo para la ecuación porque se sigue cumpliendo la ecuación, porque la derivada de θ con respecto de x es lo mismo que la derivada de t con respecto de x. Entonces aquí, al introducir este cambio de variable, nos queda que
en x igual a 0, teta igual a 0, en x igual a w, teta igual a 0, en y igual a 0, teta igual a 0. Aquí nos falta nada más poner la otra condición, que es en y igual a h. Ahí como nos queda es h mayúscula, y igual a h, ¿cómo nos quedaría el valor de teta? ¿Alguna idea? Sería el valor de teta en y igual a h, utilizando el cambio de variable teta igual a t menos t1. Aquí habíamos visto que si teta igual a t menos t1, cuando t igual a t1, entonces nos queda t igual a 0. Por eso nos había quedado aquí en estos casos. En esos casos, que teta igual a 0. Es decir, aquí, por ejemplo, esto nos implicaba con que teta es igual a t1 menos t1. Es decir, ahí en x igual a 0, t es igual a t1, y como teta es igual a t menos t1, entonces nos queda t1 menos t1, y por eso nos quedaba aquí que teta igual a 0. Y lo mismo en los otros tres casos, en los otros dos casos, es decir, en los tres primeros casos. En el otro caso tenemos que teta es igual a t menos t1, como t es igual a t2, en y igual a h, nos queda que t2 menos t1. Entonces nos queda de esa manera, teta es igual a t2 menos t1, en y es igual a h. Ese sería lo que es esa condición de frontera, el valor de teta en esa frontera. Entonces, ¿cómo encontramos los valores de C1 y C2? Entonces, decimos, encontramos los valores de las constantes sustituyendo esos valores. Entonces, utilizando la primera condición, la primera condición, de frontera o de contorno, nos quedaría que en este caso teta igual a 0, nos daría que 0 es igual a, en x igual a 0, teta igual a 0, y sustituimos aquí, sustituimos sustituimos aquí los valores de x. Entonces nos daría C1 por 0 más C2, todo esto multiplicado por C3 por C3 por Y más 0, más bien más C4. De aquí esto nos implica que cuánto sería el valor de qué constante podemos encontrar aquí. Si eso nos daría que C2 igual a 0. De que si dividimos
Y aquí básicamente despejando C2 nos daría igual a 0. También utilizando la segunda condición de frontera, nos quedaría que también, de hecho de aquí mismo también nos quedaría que si C1 es, si C2 es igual a 0, y por lo tanto aquí también nos quedaría que por lo tanto C1 también es igual a 0. Sí, entonces aquí nos, básicamente C2 sería igual a 0, 0 sobre C3 por Y, este es Y, no es, se ve como 4, es Y, más C4 menos 0, porque el otro es 0 por C1, es igual a 0. Entonces por eso nos da C2 igual a 0, y como C2 es igual a 0, entonces también volvemos a obtener de aquí que C1 igual a 0. Entonces, por lo tanto, eso nos da que, por lo tanto, la, este es teta, este no es así, 0, 0, es 0. Por lo tanto, eh, teta sería igual a más bien la temperatura a partir de la ecuación donde tenemos la temperatura de aquí, T es igual a C1 más C2, si C1 igual a C2 igual a 0, si estas constantes nos dan 0, entonces todo sería 0. De hecho, entonces, si esto nos da 0, multiplicado por lo demás sería 0, eso quiere decir que la solución sería T igual a 0. Por lo tanto, T sería igual a 0, lo cual no satisface la ecuación porque, como podemos ver, aquí, tenemos no satisface la ecuación, pero no satisface las condiciones de frontera, lo cual satisface la ecuación, pero no satisface las condiciones de frontera, lo cual satisface la ecuación, pero no las condiciones de frontera. ¿Y por qué no satisface las condiciones de frontera? ¿Alguna idea? Solución T igual a 0 también se conoce como solución trivial, en donde nos da una solución igual a 0. Entonces ahí decimos que no satisface la ecuación, pero no satisface las condiciones de frontera. ¿Por qué? Entonces, si nos dice que la solución es igual a 0, satisface la ecuación, decimos porque si observamos la ecuación original, segunda derivada de 0 con respecto de x, pues es 0 más segunda derivada de t, o sea, otra vez t igual a 0. Segunda derivada de 0 con respecto de 0, pues es 0. Entonces 0 más 0 igual a 0, eso es cierto. 0 más 0 igual a 0 es cierto, eso satisface la ecuación.
Decíamos aquí esta ecuación, esta solución t igual a 0, que se conoce también como solución trivial, satisface la ecuación, pero no las condiciones de frontera. Aquí vemos que sí, si sustituimos 0, esta ecuación se satisface. Entonces se satisface para algunos casos, pero no siempre, y en particular no para el caso que estamos analizando. Entonces, si observamos las condiciones de frontera, observamos las condiciones de frontera que tenemos que en 3 lados de esta región rectangular, la temperatura es constante, es igual a T1, y en otro lado es igual a T2, otro valor constante. La temperatura son valores constantes, pero son diferentes en un lado y luego en otro. Entonces, T1, T2 se supone que son diferentes de ceros, pueden ser cualquier valor, pueden ser, por ejemplo, 50 grados centígrados o 100 grados centígrados. Lo que sí que T1 es diferente de T2. Por ejemplo, T1, o podría ser el caso que sean, T1 inclusive podría ser igual a 0, o T2 también, alguno de ellos podría ser igual a 0, pero son diferentes T1, pero pueden tomar cualquier valor. Así como lo tenemos en este momento aquí, podrían tomar cualquier valor, pero ya una vez que toman cierto valor, ese valor lo consideramos constante. Entonces, si asignamos un valor constante, por ejemplo, decíamos 50 o 100, entonces ya no se satisfacen aquí las condiciones de frontera porque la solución nos dice que t es igual a 0, siempre, en todos lados. Y si asignamos valores diferentes, aquí T1 puede tomar cualquier valor, pues un constante, pero cualquier otro valor. Sin embargo, ya una vez que definimos ese valor, ya se mantiene constante. Entonces, no es una variable, pero hasta que no definamos cuál es el valor de T1, podríamos asignarle a T1 cualquier valor. Ya una vez que le asignamos un valor, ese valor permanece constante. Y entonces son constantes, T1, T2, y constantes. T1, T2 son constantes, diferentes de 0. O pueden ser 0 también, de hecho sí pueden ser también 0, en algún caso, pero ese 0 no nos va a satisfacer aquí para cuando estos valores de t son diferentes de 0. Entonces, esa solución no nos satisface esto, por lo tanto, esa solución se desecha o no es útil. Esta solución trivial no es útil y se desecha o no se considera. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y decíamos, es básicamente aunque no es una solución útil y no se utiliza, de alguna manera es importante ilustrar que puede haber un caso en donde la solución puede satisfacer la ecuación, pero no las condiciones de frontera. Entonces, dejamos hasta aquí. Para la siguiente ya vemos el caso en donde sí lo satisface y obtenemos la expresión para calcular la distribución de temperaturas. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a proceder a pasar lista. Señor Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Está Cruz Cortés. Presente. Cureño Vázquez. Profesor Coreño Vázquez tiene problemas de internet. Bueno. Elizondo Mejía. Presente, profesor.
García Ordóñez, Presente. Hernández Esparza, Presente, profe. Hernández García, Profe, Hernández García se fue a lo de su vacuna. bueno. Sí, Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hidalgo, ahí está Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, está López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Presente. Mejía Pérez, Presente. Morales Padilla, Presente. Moreno Martínez, Presente, profe. Holguín García, Presente. Ay, no. sí, Pastor Quinterio, Presente. Paz Vázquez, Presente, profe. Pérez Bautista, Presente, profesor. Pérez Campos, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Rosales Montiel, Presente, profe. Sánchez Oropesa, Presente. Telles Bautista, El profe. Vargas Cacahuititla, Presente, profe. Vital Espejel, Presente, profe. entonces son todos, nada más falta Cruz Cortés, bueno, hay unos que están en el chat, entonces Hernández, Esparza, Hernández Montaño, Hernández Sierra, Holguín, Cruz Cortés, falta nada más Castillo Castro, Hidalgo, Larrieta Caballero. No los veo por aquí ni tampoco se escucharon. Entonces sería todo por hoy. ¿Algún comentario? No, profe, por el momento no. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Que estén bien. Profe.